Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Raúl, ya me conocéis. Vamos a ver a partir de ahora, pues, lo que son las políticas de inmigración. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis todos bien? Es un día precioso por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. A ver, dejamos que venga alguien más. Parece que ya se están empezando a apuntar sobre la marcha más gente. Vale. Venga. Pues oye, con las mismas, si nos importa, vamos a empezar. Os he metido, no sé si lo veis por primera vez, os he metido lo que pasa en la presentación, os lo he adjuntado en los documentos. Decidme si lo habéis pillado, si lo podéis descargar. Sí, vale, estupendo. De nada, Adriana. Vale, muy bien. Vale, así podemos seguir mejor la clase. Y pues con las mismas, pues empezamos. Políticas de inmigración, algo que siempre está muy en boga aquí en nuestro país sobre todo. Vamos a mirar estos puntos, lo que va a ser la política de inmigración, el régimen de los extranjeros en España y el derecho de asilo y condición de refugiado. Lo voy a quitar para no distraernos. Ahí. Vale. Bueno. Vamos con el primer punto. La política de inmigración. En un principio se empezó a regular este tema de extranjería en el año 85, en concreto con la ley orgánica, la 7/1985, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. Y se reunió pues, en un solo texto pues, toda la normativa que había de disposiciones en temas de extranjería. Posteriormente surgió pues, la ley orgánica, la 4/2000, 13 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y esta ley pues derogaba a la del 85. Con lo cual, la normativa que tenemos actual en temas de extranjería pues es esta que acabamos de comentar, la 4/2000, la 12/2009 que veremos más adelante, que es la reguladora del derecho de asilo y lo que se llama la protección subsidiaria, y el Real Decreto 240/2007, que es para temas europeos, es sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados, parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En cuanto a la ley que, digamos, más vamos a estar viendo, la 4/2000, la que vamos a hablar, la que, digamos, la vamos a conocer como la LOEX, nos habla pues de política inmigratoria y tiene pues varias finalidades y principios, como por ejemplo pues las competencias que tendrían el gobierno, las administraciones públicas y el Estado. En concreto, al gobierno, según la Constitución, pues le correspondería la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración. También, pues, todas las administraciones públicas pues, basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto de una serie de principios. No los vamos a decir todos, que hay varios, pero, por ejemplo, pues la coordinación con las políticas de la Unión Europea, igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la integración social de los inmigrantes, el principio de no discriminación, la lucha contra la inmigración irregular, igualdad de trato, etcétera, etcétera. En cuanto al Estado, el Estado garantizará también el principio de solidaridad, el que aparece en la Constitución. ¿De acuerdo? En cuanto a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, este sería el órgano que se encarga de desarrollar la política migratoria que define el gobierno en esta materia de inmigración, de integración de los inmigrantes y de la ciudadanía española en el exterior. Los planes de inmigración, asimismo, pues también definen los objetivos y líneas de acción fundamentales para un determinado periodo de tiempo que habitualmente suele ser de 3 o 4 años. En cuanto ya con lo que tenemos aquí en la diapositiva,
ciudadanos de la Unión Europea, esto lo hemos hablado hace poco, vienen regulados en el Real Decreto 240/2007, en el que regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea. En cuanto al acuerdo de Schengen, imagino que lo habréis oído más de una vez, es un acuerdo en el que varios países de Europa pues, suprimieron los controles de las fronteras interiores entre los países firmantes del propio acuerdo y trasladaron esos controles pues, a las fronteras exteriores o con terceros países. Entró en vigor en el 95 y establece un espacio común que es el que se llama el espacio Schengen y que comprende una gran parte del continente europeo. Para ser un poco más precisos, digamos, este espacio lo componen países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, la República Eslovaca, Suecia y Suiza. En estos países pues, se aplicarán unas medidas comunes, como puede ser pues, la supresión de los controles de personas en las fronteras interiores. Se aplica también en aeropuertos y aeródromos, se realizan controles en las fronteras exteriores y también medidas destinadas pues, a mejorar la seguridad de estas fronteras. También se acuerda una política común en materia de visados, lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, responsabilidad en materia de asilo y ejecución de las solicitudes de la asistencia judicial internacional. Con esto, pues básicamente, para hacernos una idea, esto es lo que hay. Nos pasamos ahora al régimen de extranjeros. Ya vamos a ampliar un poco más el asunto. ¿Qué es un extranjero? Pues un extranjero básicamente lo definiríamos como aquel que carezca de la nacionalidad española. En este derecho español que tenemos nos encontramos por dos principios básicos. Los civiles, que aparecen en el Código Civil, en el que los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, salvo lo dispuesto en leyes especiales y en los tratados. Y en la Constitución, pues que cuando habla de libertades públicas, en el que habla que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, los términos que establezcan los tratados y la ley. Aquí se trata de intentar igualar los derechos de los extranjeros a los que tenemos aquí en España, los ciudadanos españoles. Respecto al régimen general, vamos a hablar, pues eso, las condiciones de entrada, residencia, infracciones, etcétera, etcétera. Esto lo vemos en la ley orgánica, de la que hemos hablado antes, en la LOEX, y que quedarían excluidos de esta ley, pues, por ejemplo, los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares, los representantes, delegados y demás miembros de las misiones permanentes o las delegaciones ante los organismos intergubernamentales con sede en España, los funcionarios destinados en organizaciones internacionales que también tengan sedes en España, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes se da aplicación al régimen comunitario, también no se considerarían, digamos, no entrarían dentro de esta norma. Respecto al tema de la entrada, pues bueno, habría unos requisitos para poder entrar en el territorio español. El extranjero que pretenda entrar en territorio español tendrá que hacerlo pues, los puestos habilitados a este efecto, tener también el pasaporte o el documento de viaje en vigor. También deberá presentar pues, documentación que justifiquen pues, el objeto y condiciones de entrada y estancia, acreditar medios económicos suficientes para el tiempo que pretenda estar aquí en nuestro país o tener las condiciones de obtener legalmente estos medios, o sea, tener una especie de un contrato de trabajo. También será necesario un visado, hablaremos luego más tarde de lo que es el visado,
y todas estas normas no serán de aplicación a los extranjeros que soliciten acogerse al derecho de asilo en el momento en que entren en España. También se puede decir que no entrarían dentro de estos supuestos los extranjeros pues, que pidan, digamos que por razones excepcionales de índole humanitaria o interés público o por algún compromiso que se haya comprometido, valga la redundancia, a España, pues no necesitarán este tipo de requisitos. En cuanto a lo de los visados, vamos a hablar, hay diferentes tipos de visados. Podemos hablar del visado de tránsito, el visado de estancia, visado de residencia, el de residencia y trabajo, el de residencia y trabajo de temporada, el visado de estudios, el de investigación. O sea, hay bastantes tipos de visados y cada uno pues tiene su propia definición. El de tránsito pues será, como el propio nombre indica, pues transitar por la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español o atravesar el territorio español. No es que se pretenda quedar dentro de nuestro país. Ahí entramos en la parte contraria, el visado de estancia, que habilita pues, para una estancia ininterrumpida o incluso estancias sucesivas por un periodo de tiempo, cuya duración pues, no exceda de 3 meses en total por semestre y a partir de la fecha de la primera entrada. Luego tenemos el de residencia, como su nombre indica, es para residir sin ejercer actividad laboral o profesional, porque luego ahí entramos ya en el de residencia y trabajo, que este habilita para la entrada y estancia por un periodo máximo de 3 meses y para el comienzo en ese plazo de la actividad laboral o profesional para la que hubiera sido previamente autorizado. Mientras dura todo esto, en este tiempo, pues debería producirse el alta del trabajador en la Seguridad Social y esto pues dotará de eficacia la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena. Si al finalizar este plazo pues no se hubiera producido el alta, el extranjero no le queda otro remedio que salir de nuestro territorio. Tenemos también el visado de residencia y de trabajo de temporada, que también, como dice su nombre, pues habilita para trabajar por cuenta ajena hasta 9 meses en un periodo de 12 meses consecutivos. Tenemos el de estudios, que es para la realización de cursos, estudios, trabajo de investigación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales, voluntariado, todo, pero que no sean remunerados. Y luego tenemos pues, el visado de investigación, pues, para realizar proyectos de investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación. En cuanto tema de estancia, pues tendremos, como vemos en la diapositiva, de corta duración y la de estudios, prácticas no laborales, etcétera, etcétera. En cuanto a la estancia de corta duración, pues es la autorización para permanecer en territorio español por un periodo de tiempo que no tiene que exceder de 90 días por semestre a partir de la fecha de la primera entrada. Y esto, como veis, está bastante regulado en este aspecto. Transcurrido este tiempo que hemos hablado antes, para permanecer en España, pues será necesario tener una prórroga de estancia o una autorización de residencia. En cuanto a esto que estamos hablando de la prórroga de estancia, pues en los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de este sea inferior a 3 meses, se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a 3 meses en un periodo de 6 meses. Luego tenemos pues, la estancia pues, por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales, servicios de voluntariado. Con esta autorización, el extranjero tiene que tener el fin único o principal de realizar una de las siguientes actividades de carácter, sobre todo carácter no laboral, como puede ser cursar, ampliar estudios, actividades de investigación o formación, programas de intercambio, prácticas, voluntariado. Bueno, pues repetir un poco lo que hemos dicho antes. La vigencia de esta autorización pues tiene que coincidir con la duración del curso para el que viene a estudiar, ¿vale? O del curso, o quien dice un curso, pues de los trabajos de investigación
el intercambio de alumnos, voluntariado, etcétera. En cuanto a la residencia, pues tenemos la temporal y la de larga duración. Son los dos tipos que tenemos. El título de residente pues lo tendrán los extranjeros que se encuentren en España y que sean titulares de una autorización para residir. La residencia temporal pues se aplicará pues al extranjero que se encuentre autorizado a permanecer en España por un periodo superior a 90 días e inferior a 5 años. Hay unas excepciones cuando se refiere pues, a residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que podrán solicitar una autorización de residencia y trabajo por estas circunstancias excepcionales. También eso necesitarán para ello pues, unos requisitos como no ser ciudadana de un Estado de la Unión Europea, del espacio económico que hemos visto antes europeo o de Suiza. Y también pues, haber denunciado ser víctima de violencia de género. Pues concluya con sentencia condenatoria, con resolución judicial, de la que se deduzca que la mujer pues, ha sido víctima de violencia de género. O sea, tiene que demostrarlo. Respecto a la situación de residencia de larga duración, pues es la situación en la que autoriza a residir y a trabajar en España indefinidamente al extranjero en las mismas condiciones que tenemos los españoles. Los extranjeros que hayan tenido una residencia temporal en España durante 5 años de una manera continuada tendrían derecho a la residencia de larga duración. Pero también hay unos motivos por los que se puede extinguir esta residencia de larga duración, como por ejemplo cuando la autorización se haya obtenido de una manera fraudulenta, cuando haya habido una orden de expulsión, cuando se produzca ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos, cuando se adquiera la residencia de larga duración en otro Estado miembro, o también cuando las autoridades de dicho Estado hubieran resuelto el cese o la revocación de la citada protección. Respecto a la autorización de residencia y trabajo, los extranjeros mayores de 16 años pues necesitarán para poder ejercer pues, cualquier actividad en la que cobren por ello de una manera laboral o profesional de la correspondiente autorización administrativa previa para poder residir y trabajar. Esta autorización se concederá conjuntamente con la de residencia, salvo los supuestos de penados extranjeros, de gente que se haya cumpliendo condenas, y en otros supuestos excepcionales. Es un requisito imprescindible que el trabajador esté dado de alta en la Seguridad Social. En cuanto al trabajo por cuenta propia, pues tendrá que acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos que la ley pide a los nacionales para abrir, que abran un negocio, el funcionamiento de la actividad que tengan proyectado, así como los relativos a la suficiencia de la inversión y también la potencialidad de la creación de empleo. Esta autorización se limitará a un ámbito geográfico no superior al de una comunidad autónoma y a un sector de actividad. En cambio, su duración sí que se determinará reglamentariamente. La concesión de esta autorización inicial de trabajo corresponderá en concreto a las comunidades autónomas. Respecto al trabajo autorización por trabajo por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo y que será determinada a su vez pues, por el Servicio Público de Empleo Estatal con la información que proporcione las comunidades autónomas y con la derivada de indicadores estadísticos oficiales. Y todo esto quedará plasmada en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, así se llama. El procedimiento de concesión de la autorización de residencia y trabajo inicial se basará en la solicitud de cobertura de un puesto vacante presentada por un empresario o empleador ante la autoridad, junto con el contrato de trabajo y el resto pues, de toda documentación y papeles que se exigen, ofrecido pues, al trabajador extranjero residente en un tercer país. Una vez que se verifica este cumplimiento, el requisito
Este en concreto, pues la autoridad competente pues expedirá una autorización cuya eficacia pues estará condicionada a que el extranjero solicite el correspondiente visado y que una vez en España se produzca el alta del trabajador en la seguridad social. Como veis, aquí en tema laboral, el asunto de estar dado de alta de la seguridad social es digamos, la prueba más palpable y como que se está cumpliendo. La autorización inicial de residencia de trabajo se limitará, pues digamos, a un determinado territorio de ocupación, como hemos dicho, y la duración pues también se determinará reglamentariamente. La expiración de esta autorización, pues cuando se renueve el contrato de trabajo, cuando se hubiera otorgado una prestación contributiva por desempleo, cuando sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público y cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente. Esto son los motivos de renovación en cuanto expire esta autorización. Y bueno, a partir de la primera concesión, las autorizaciones se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico u ocupación. Respecto al último punto del régimen general, permiso de residencia y trabajo para el personal investigador y técnico extranjero. Según la ley, la 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, hay determinados extranjeros, digamos, que tienen algunos, entre comillas, privilegios. Verán estos extranjeros, pues facilitará su entrada y permanencia en el territorio español, pues por razones de interés económico. Y digamos, los supuestos en los que podrían entrar esta categoría, pues serían inversores, emprendedores, trabajadores que efectúen movimientos pues entre empresas y en particular pues profesionales altamente cualificados e investigadores. En cuanto a los trabajadores altamente cualificados, pues son los que acrediten pues cualificaciones de enseñanza superior o que tengan un mínimo de 5 años de experiencia profesional que pueda considerarse equiparable. Estos profesionales pues obtendrán una autorización de residencia y trabajo documentada con lo que se llama la tarjeta azul de la UE, de la Unión Europea. Este extranjero que sea titular de esta tarjeta azul, que haya residido al menos 18 meses en otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá obtener una autorización en España como profesional altamente cualificado. En cuanto a los investigadores, pues bueno, aquí la ley determina que tendrá la consideración de investigador el extranjero cuya permanencia en España tenga como fin único o principal realizar proyectos de investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación. Y de ahí pasamos a lo que son derechos y libertades de los extranjeros, que como veis pues son varias y la mayor parte, como veremos, se intenta equiparar a lo que son derechos y libertades de los propios españoles. Por ejemplo, bueno, tenemos derecho a la documentación, pues que tienen los extranjeros derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes. Aquí, más que derecho, casi yo diría que es una obligación, por si acaso, pero bueno, también es un derecho a que posean estos documentos. A los extranjeros que se les haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un periodo superior a 6 meses, tendrán lo que se llama también la tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar en el plazo de un mes desde la entrada en España o desde que se conceda la autorización. Estarán exceptuados de esta obligación por los titulares de un visado de residencia y de trabajo de temporada. Los extranjeros pues no podrán ser privados de su documentación, eso sí que ya entramos dentro de los derechos, salvo en los supuestos y requisitos previstos en esta ley que hemos visto y la Ley Orgánica 1/92 sobre protección de la seguridad ciudadana. En cuanto al segundo que tenemos, libertad de circulación,
pues ya aquí prácticamente casi todos los denunciados os dicen lo que es. Pues libertad de circulación, pues derecho a circular libremente por el territorio español, a elegir las residencias sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por las leyes, los tratados, los acordados judicialmente. Tenemos el derecho a la participación pública, en la que los extranjeros que residan en España pues pueden ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales. Tenemos el de reunión y manifestación, las mismas condiciones que tienen los españoles. El de asociación, el que la LOEX pues dispone que los extranjeros menores de 16 años tienen derecho y deber a la educación. Los extranjeros menores de 18 años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria. Los extranjeros mayores de 18 años que estén en España tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. Pues también derecho a trabajo de seguridad social, como el nombre indica, pues ejercer una actividad que sea remunerada por cuenta propia o ajena, y también acceder al sistema de la seguridad social, libertad de sindicación y huelga, la asistencia sanitaria. En cuanto a vivienda, pues tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda, en los términos establecidos en la ley y en las administraciones. Los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a dichas ayudas, otra vez en mismas condiciones que tienen los españoles. En cuanto a derecho a la seguridad social y a los servicios sociales, tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la seguridad social, mismas condiciones que los españoles, derecho a los servicios y las prestaciones sociales, tanto las generales y básicas como las específicas, derecho a servicios y prestaciones sociales básicas. Respecto a la reagrupación familiar, el cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus familiares con él agrupados, conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición. Esto es importante. Se consideran familiares reagrupables pues, al cónyuge del residente, a los hijos del residente y del cónyuge, a los menores de 18 años y mayores que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades, a los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su cargo sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen pues, la necesidad de autorizar su residencia aquí en España. Los requisitos pues, para esta reagrupación pues, sería haber obtenido la renovación de su autorización de residencia inicial. El reagrupante pues, tendrá que acreditar que dispone de vivienda adecuada y de medios económicos suficientes. Y cuando pues, los familiares a reagrupar sean menores en edad de escolarización obligatoria, la administración receptora de las solicitudes deberá comunicar a las autoridades educativas competentes una previsión sobre los procedimientos iniciados de reagrupación familiar, a efectos pues, de poder habilitar las plazas necesarias pues, en los centros escolares. Esto pues, es bastante lógico. Tenemos también derecho a la tutela judicial efectiva, en último lugar, y ahora entramos en el apartado de infracciones y expulsiones. Las infracciones, pues bueno, pueden ser leves, graves y muy graves. Las que se consideran muy graves o conductas graves se podrá aplicar, sobre todo siempre en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la multa, pues la expulsión del territorio español, que sería, digamos, la sanción más importante. Pues, y esta expulsión pues, sería previa a la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción. Constituirá pues, causa de expulsión, o sea, será muy grave, pues el extranjero que haya sido condenado, tanto dentro como fuera de España, pues por una conducta dolosa, o sea, una conducta hecha con premeditación y alevosía, que constituye en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 1 año, a no ser que los antecedentes penales pues, hayan sido cancelados. En ningún caso se podrán acumularse las sanciones de expulsión y de multa.
La expulsión pues llevará en todo caso por la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, y también llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español. La vigencia pues no será superior a 5 años. Y también podría, si es una amenaza grave para el orden público, o la seguridad nacional, o la salud pública, pues también podrá imponerse un periodo de prohibición de entrada de hasta 10 años. Cuando se proponga expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar al juez de instrucción, que sea competente en este caso, que disponga del ingreso del extranjero en un centro de internamiento de extranjeros, el CIE, en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador. Este internamiento pues, se mantendrá por tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días. Y con esto pasamos al derecho de asilo y refugiado. Nuestro país pues, concede protección internacional pues, a los refugiados y a los extranjeros que no son refugiados pero no pueden regresar a su país de origen, pues porque pueden existir motivos fundados pues que puedan, no sé, que puedan sufrir un riesgo real de condena a muerte o tortura, amenazas graves, etcétera, etcétera. Digamos esto, como hemos visto al principio de la clase, vendrá regulada en la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que está realizada en Ginebra el 28 de julio del 51, y su protocolo. ¿Qué podemos entender por refugiado? Pues bueno, refugiado sería pues toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. O también hablaría del apátrida, el que carece de nacionalidad. En cuanto al derecho de protección subsidiaria, pues es el que se presta a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidos como refugiados, pues también puede haber motivos fundados para creer que si regresan a su país de origen, pues se enfrentarían a riesgos reales de sufrir alguno de estos daños. Los derechos garantizados consistiría en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se haya reconocido estos derechos. Bueno, las condiciones para el reconocimiento de este derecho de asilo, pues para el reconocimiento del derecho de asilo, como lo hemos adelantado, pues deberían ser, tendrán que ser las situaciones a las que se enfrenta pues ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales. También pues ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas las violaciones de derechos humanos, como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada en la letra A. Los actos de persecución podrán revestir, entre otras, pues diferentes formas. Pues actos de violencia física o psíquica, medidas legislativas o administrativas, procesamientos o penas, denegación de la tutela judicial, procesamientos o penas por negativa a prestar un servicio militar, actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o niños, etc. Para valorar los motivos de persecución, hay que tener en cuenta pues, varios elementos, pues lo que es el concepto de raza, el de religión, nacionalidad y el de opiniones políticas. Se considerará que un grupo pues, constituye un grupo social determinado si en particular las personas integrantes de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse,
o si dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país del que se trate y sean perseguidos. Respecto a la protección subsidiaria, pues también lo mismo, constituyen daños graves que dan lugar a protección subsidiaria, pues condena a pena de muerte, tortura, tratos inhumanos, amenazas graves, etc. Respecto a la presentación de la solicitud de la protección internacional, tenemos pues varios requisitos, como es el lugar, plazo, forma, derechos, obligaciones, efectos y tramitación de las solicitudes. Respecto al lugar, pues si llega a España y no puede entrar en territorio español, ha de presentar la solicitud en el puesto fronterizo. Y si ya está en España, pues puede hacerlo tanto en la oficina de asilo y refugio, cualquier oficina de extranjeros, en las comisarías de policía o en centros de internamiento de extranjeros. En cuanto a plazo, pues deberá solicitarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en territorio español o desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen los temores que hemos hablado anteriormente, de persecución, daños graves, etc. La forma de la presentación pues tendrá que hacerse mediante comparecencia personal del propio interesado o en el caso que sea imposible de una manera física, pues mediante una persona que actúe como representante. La solicitud pues, se formalizará mediante una entrevista personal, que siempre se realizará individualmente, y las personas encargadas de estas entrevistas pues, informarán a los solicitantes sobre cómo efectuar la solicitud y se les ayudará a cumplimentar. La presentación de esta solicitud de protección internacional se comunicará también al ACNUR. En cuanto a los derechos y obligaciones, pues tenemos derechos, pues tenemos el de permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud, ser documentado como solicitante de protección internacional, tener asistencia jurídica gratuita, asistencia de intérprete, comunicar la solicitud al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, lo que es el ACNUR, lo hemos visto antes, la suspensión de cualquier procedimiento de devolución, tener conocimiento del contenido del expediente que se le está incoando, atención sanitaria y prestaciones sociales específicas. ¿Cuánto a obligaciones? Pues tiene que cooperar con las autoridades, presentar lo antes posible todos los elementos que junto a su propia declaración contribuyan a fundamentar su solicitud, proporcionar, pues bueno, siempre las huellas dactilares, permitir que lo fotografíen, consentir que sean grabadas sus declaraciones, informar sobre el domicilio que va a tener en España y cualquier cambio que pueda tener, así como informar a la autoridad competente o comparecer ante ella cuando se les requiera. Eso en cuanto a obligaciones. En cuanto a efectos de la presentación de la solicitud, pues este extranjero no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva el expediente de su solicitud o esta no sea admitida. Esta solicitud de protección dará lugar al inicio del cómputo de los plazos previstos. También podrá beneficiarse, siempre que no tenga recursos económicos, pues de los servicios sociales, ayudas sociales, etc. La tramitación de las solicitudes pues tendrá dos fases, la de admisión a trámite y la de elegibilidad. La fase de admisión a trámite, aquí se descartarían las solicitudes cuyo estudio no corresponde a España sino a otro país. En estas fases pues podemos tener dos casos, como si la solicitud se presentó dentro del territorio español, pues tiene determinadas características, o si se presentó en puesto fronterizo, pues tiene otro tipo de procedimiento. Así como si la solicitud de protección se presentó en un centro de internamiento de extranjeros, lo que hemos dicho, el CIE. Respecto a la fase de elegibilidad, si la solicitud es admitida a trámite en un puesto fronterizo o dentro del territorio español, pasa a ser examinada con mayor profundidad. Las autoridades pues tienen un plazo máximo de 6 meses que se reduce a 3 meses en los casos declarados urgentes para poder resolver.
Si se transcurren 6 meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución, pues se entenderá esta solicitud desestimada. Si la decisión, por el contrario, es favorable, el solicitante será reconocido en su derecho de asilo o como persona bajo protección subsidiaria. Si la decisión es desfavorable, pues contra esa decisión se le podría interponer un recurso contencioso administrativo. Efectos de la resolución de asilo o de protección subsidiaria, pues la denegación, los efectos de la denegación, pues determinarán pues, el retorno, devolución, expulsión, salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron. No obstante, podrá autorizarse la estancia o residencia del interesado en España cuando la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en esta situación o por razones humanitarias. Efectos de la concesión, pues esto implicará el reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, así como en normativa de la Unión Europea. Y sobre todo, en todo caso, los efectos tendrá como efectos pues, protección contra la devolución, el acceso a la información sobre derechos y obligaciones relacionados con el contenido de la protección internacional, autorización de residencia y trabajo permanente, expedición de documentos de identidad y viaje, el acceso a los servicios públicos de empleo, el acceso a la educación, asistencia sanitaria, vivienda, asistencia social, servicios sociales, acceso a las mismas condiciones que los españoles a la formación continua o la ocupacional y al trabajo en prácticas, a la libertad de circulación, acceso a programas de integración, acceso a programas de ayuda al retorno voluntario y al mantenimiento de la unidad familiar. En el caso que sufriera dificultades económicas o sociales, pues podrán beneficiarse pues, de los servicios complementarios relativos al acceso al empleo, a la vivienda, servicios educativos, así como servicios especializados de interpretación y traducción de documentos, ayudas permanentes para ancianos y personas con discapacidad y ayudas económicas de emergencia. En cuanto a la unidad familiar de las personas beneficiarias de protección internacional, pues cuando durante la tramitación de una solicitud de protección internacional, los miembros de la familia de esta persona interesada se encontrasen también en España y no hubiesen presentado una solicitud independiente de protección, se les autorizará la residencia en España con carácter provisional, condicionada a la resolución de la solicitud de protección internacional. Respecto a la extensión familiar, pues se concederá el derecho de asilo o la protección subsidiaria a los siguientes familiares, pues a los ascendientes en primer grado que acreditasen dependencia y sus descendientes en primer grado que fueran menores de edad, el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, salvo los supuestos de divorcio, separación legal, separación de hecho, que tengan diferente nacionalidad o concesión del estatuto de refugiado por razón de género, otro adulto que sea responsable del beneficiario de protección internacional y a otros miembros de la familia de la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria siempre que resulte suficientemente establecida la dependencia respecto a aquellas y la existencia de convivencia previa en el país de origen. Respecto a la reagrupación familiar, pues las personas refugiadas y beneficiarias de protección subsidiaria, pues estas personas podrán optar por reagrupar a los familiares que hemos visto antes, cuando ya se encontrasen en España sin solicitar la extensión del estatuto de que disfruten. Tampoco se exigirá a los refugiados o beneficiarios de esta protección subsidiaria, ni tampoco a los beneficiarios de la reagrupación familiar, los requisitos establecidos en la normativa vigente de extranjería. También como apunte que la reagrupación familiar será ejercitable solo una vez. En cuanto al cese y revocación de la protección internacional, pues tenemos cese de estatuto de refugiado, cese de protección subsidiaria y revocación. Respecto al cese de estatuto de refugiado,
pues cesarán la condición de refugiado pues los que lo soliciten expresamente, se hayan acogido de nuevo voluntariamente a la protección del país de donde procede, hayan perdido su nacionalidad pero la hayan recobrado voluntariamente, hayan adquirido una nueva nacionalidad, se hayan establecido de nuevo otra vez voluntariamente en el país que habían abandonado, hayan abandonado el territorio español y fijado su residencia en otro país, no puedan continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad por haber ya desaparecido las circunstancias por las cuales había solicitado la petición de asilo. Y bueno, y eso en conjunto, haber desaparecido las circunstancias que eran motivo de la solicitud. La persona afectada por el cese pues tendrá las siguientes, aún así, las siguientes garantías durante la incoación del procedimiento. O, por ejemplo, tendrá el derecho a ser informado por escrito, de que se está reconsiderando su derecho. También tiene derecho a que le sea otorgado trámite de audiencia para la formulación de alegaciones. También que la autoridad competente pueda obtener información precisa y actualizada de diversas fuentes y que cuando se recopile información sobre el caso concreto con objeto de reconsiderar su estatuto de refugiado, dicha información no se obtenga de los responsables de la persecución. O sea, que no sean lo más imparciales posible, digamos, diciéndolo de una manera un poco más sencilla. En cuanto al plazo para la notificación de la resolución, será de 6 meses, a partir de la presentación de la solicitud por la persona interesada o de la notificación del acuerdo de incoación del procedimiento de cese. Una vez terminado este plazo y tenido en cuenta las suspensiones o ampliaciones que fuesen aplicables, se tendrá por caducado el expediente procediéndose de oficio a su archivo. Estas resoluciones de cese pondrán fin a la vía administrativa y serán susceptibles de recurso de reposición con carácter potestativo ante el Ministerio del Interior y de recurso contencioso administrativo. El cese también pondrá fin al disfrute de todos los derechos que vienen añadidos a la condición de refugiado. Y en cuanto al cese de esta condición de refugiado, pues esto no impedirá la continuación de la residencia en España conforme a la normativa vigente en materia de extranjería. Lo que pasa es que, claro, aquí ya no se determinará por digamos, los privilegios de asilado sino sobre tema, digamos, un poco más el normal, digamos, el que se aplica al resto de los extranjeros. En cuanto al cese de la protección subsidiaria, pues también se cesará cuando se solicite expresamente, cuando el beneficiario haya abandonado España y haya fijado su residencia en otro país. Las circunstancias que condujeron a su concesión pues también dejan de existir o cambien de tal manera que esa protección ya no es necesaria. Y el cese en esta protección subsidiaria pues tampoco impedirá la continuación de la residencia en España conforme a la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. O sea, básicamente lo que hemos visto antes también. Respecto a la revocación del asilo o de la protección subsidiaria, pues se revocará pues cuando concurra alguno de los supuestos de exclusión o de denegación, cuando la persona beneficiaria haya tergiversado u omitido hechos, cuando sea este señor o señora un peligro para la seguridad de España, etcétera. De todas formas, ninguna revocación ni eventual expulsión posterior podrá determinar el envío de los interesados a un país en el que exista peligro para su vida o su libertad. ¿Vale? En cuanto a los menores y otras personas vulnerables, se les dará un tratamiento diferenciado cuando sea preciso, pues a las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional que tengan situación de vulnerabilidad, tales pues como menores acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia, etcétera.
por razones humanitarias distintas de las que hemos hablado antes, en el Estatuto de Protección Subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección, según lo establecido en la normativa de extranjería e inmigración, o sea, la norma básica. Los menores solicitantes de protección internacional que hayan sido víctimas pues, de cualquier tipo de abuso, violencia, etcétera, recibirán la asistencia sanitaria y psicológica adecuada y la asistencia cualificada que sea necesaria. Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores y el hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. En los casos en los que la minoría de edad, esto ha pasado más de una vez, que es complicado alguna vez determinar si un extranjero ilegal, digamos, no puede determinarse qué edad tiene, pues si no puede ser establecida con seguridad, se pondrá el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá lo necesario para la determinación de edad del presunto menor. Y con todo esto, pues concluimos este tema de inmigración. Espero que os haya parecido interesante. Y si tenéis algún tipo de duda, pues sabéis que me tenéis a vuestra disposición en el campus. Pues si queréis enviarme algún mensaje. Espero no haberos aburrido demasiado. La verdad es que es un tema pues, que es también de bastante actualidad. Nunca está del todo mal conocer cómo funciona esto. Aparte de lo que tengáis que estudiar, por supuesto. Pero bueno, a ver, Mercedes me pregunta, cuando al extranjero se le considere un peligro para el país, pero al tiempo no se le pueda devolver a su país por ser un riesgo también para él, ¿qué se le hace? Pues buena pregunta, pero aquí, claro, aquí estamos hablando que me dices un peligro para nuestro país. No lo sé, es una pregunta bastante incisiva. La verdad es que particularmente yo pienso que no se le dejaría entrar. Porque si es un peligro para nuestro país, eso es un motivo básico para que no entre. Es mi opinión, vamos. Y bueno, y con las mismas, pues dejamos aquí la clase, nos vemos la semana que viene. Y lo dicho, si tenéis alguna duda, pues contad conmigo, enviadme el mensaje que queráis. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo. Hasta luego.